Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este nuevo lanzamiento de la Editorial Conservadora. A nombre de la Editorial Conservadora de Chile, del Grupo Editorial Santiago, les damos la más calurosa bienvenida. Y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de relanzar una obra que vaya que es necesaria en Chile hoy día. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de Chile escoge la libertad, la presidencia de don Augusto Pinochet. Y es una obra que, como conversábamos con distintas personas antes de entrar a este lanzamiento, constituye una reivindicación de la verdad histórica de Chile, que es muy necesaria en librería, y esa ha sido, digamos, la motivación principal por la cual nosotros como editorial nos hemos esforzado en relanzarla. Ahora estamos presentando el primer tomo con dos grandes invitados, y si Dios quiere esperamos en marzo o abril poder presentar el segundo tomo de esta importantísima obra. Ahí llegaron los vasos de agua, por favor. Más agua. No va a faltar agua. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho de agradecer también el apoyo del Centro Cultural de Las Condes, quienes realmente se la jugaron para que contáramos con este recinto hoy día. Y sin más dilaciones, voy a presentar a nuestros expositores. A mi derecha, don Gonzalo Rojas Sánchez, autor de la obra, licenciado en Derecho e Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y fundador, entre tantas iniciativas apostólicas, de Foro Republicano. Y a mi izquierda, don Enrique Bram García, quien es abogado y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Frankfurt, en Alemania, y profesor titular ordinario de la Universidad de los Andes, donde también es muy reconocido y muy querido. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestros expositores. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y por el agua, que era necesaria. Bueno, hace algunos años, mi madre, que ahora se acerca a los 90, pero que en ese momento tendría unos 80, le comentó a su geriatra que tenía la sensación de estar con problemas de memoria. Entonces, para comprobar si eso era efectivo, la derivó de una joven neuróloga, la que empezó a lanzarle una serie de preguntas para comprobar sus capacidades. Luego algunas, bastante formales o anodinas, le dijo: ¿qué recuerdos le trae el 11 de septiembre de 1973? Y de inmediato, sin vacilar, y ante la sorpresa de la doctora, que estaba lejos de tener la misma opinión, mi mamá respondió: el día más feliz de mi vida. Eso dijo la vieja momia. Y luego le lanzó un discurso para justificar su afirmación. Mi madre, durante el periodo de la Unidad Popular, pese a que era solo dueña de casa y tenía que lidiar con nosotros, que en ese momento éramos 5 hermanos, después fuimos 6, tenía un programa en la radio todos los días y partía todos los días a la radio a hablar sobre los peligros que se cernían sobre Chile, ¿cierto? Ya tenía en la cabeza la imagen de sus hijos viviendo en un país como la Cuba de Fidel Castro, personaje al cual además tuvimos la posibilidad de conocer en Puerto Montt, porque tuvo la buena idea de irnos a visitar alguna vez, así que ahí lo conocimos. En su libro Sobrevivir, Memorias, Milan Platowski-Stein, un judío de origen checo, sobreviviente de Auschwitz, y que tras la guerra vivió algunos años tras la cortina de hierro en su Checoslovaquia natal, ya bajo el dominio comunista, con lo cual acumulaba, ¿cierto?, una amplia experiencia en lo que se refiere a los regímenes totalitarios, escribía que apenas se enteró del triunfo de Salvador Allende en 1970, envió a su familia a Argentina. Él se quedó todavía en Chile para tratar de salvar sus empresas. Sabía muy bien, porque lo había experimentado en carne propia, que con la llegada al poder de los partidos marxistas que conformaban la Unidad Popular, todas las libertades se veían amenazadas. Son solo un par de anécdotas que buscan transmitir a quienes no vivieron ese periodo de la historia de Chile, que ha sido tan deformado por la historiografía, el ambiente de tensión y angustia que nos embargaba. Se vivía todavía en medio de la Guerra Fría, faltaba mucho para que cayera el muro de Berlín. Todas estas cosas que cuesta, tengo algún alumno por aquí, veo en el público, que cuesta hacerles llegar a los alumnos, porque claro, para uno era una cosa normal y corriente y obvia, pero para los alumnos, si le habla de la caída del muro de Berlín, si le hablara de los fenicios, entonces claro, una cosa un poco chocante, pero bueno. Y era real y cierta la amenaza de que nuestro Chilito, ¿cierto?, pasara a formar parte del bloque comunista, se impusiera la dictadura del proletariado,
la persecución de las clases burguesas y desaparecieran todas nuestras preciadas libertades. Pero eso resulta muy certero el título elegido por Gonzalo Rojas para la obra que hoy presentamos, Chile escoge la libertad. En 1973 Chile avanzaba con celeridad hacia el socialismo, de acuerdo al modelo soviético. Ese era el objetivo de Allende y la unidad popular, y así lo dejó claro el presidente de la República desde muy temprano. Luego hace referencia a la revolución bolchevique de 1917, afirmaba Allende en su primer mensaje presidencial. Como Rusia entonces, Chile se encuentra en la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista. La vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. No está de más recordar que el socialismo de la Unidad Popular era solo la culminación de una tendencia que había dominado la historia de Chile desde la década de los 20, caracterizada por un creciente intervencionismo económico del Estado y por los avances del estatismo. Por ejemplo, el presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, esto puede parecer redundante que yo les diga que Eduardo Frei era demócrata cristiano, pero me pasó en un examen que tomé hace unos días que un alumno me dijo con toda seriedad que Eduardo Frei Montalva era un político liberal del siglo XIX. Pero bueno, entonces, por si acá aquí alguien no lo conoce. Entonces, Frei destacaba en su mensaje del año 68 que más del 70% de los recursos de inversión nacional está, de hecho, en manos del Estado. Y del gasto total nacional, el Estado constituye cerca del 50%. El Estado chileno tiene el control directo sobre el 50% del crédito nacional y un firme control indirecto sobre gran parte del saldo. Ejerce un control completo sobre las operaciones de comercio exterior, en especial sobre las importaciones, que representan un 13% del valor de la producción nacional. Luego agregaba que sectores básicos de la economía, como los ferrocarriles, la electricidad, las líneas aéreas y el petróleo, están en manos del Estado. El Estado interviene de una manera decisiva en la gestión de otras actividades, decía, actividades estratégicas para nuestra economía y desarrollo, como el acero, el cobre, la petroquímica básica, el azúcar, etcétera, etcétera, y así seguía señalando todo lo que estaba en ese momento ya bajo el control estatal antes de que Allende llegara a la presidencia. Aunque hoy, después del rotundo y evidente fracaso de los socialismos reales, nos resulta difícil de entender, amplios sectores de la sociedad, no solo en la izquierda, sino también en la democracia cristiana, se ilusionaban ya en los 60 con el poder transformador que tendría la planificación económica del Estado, cual ésta había tomado forma desde los famosos planes quinquenales de Stalin. Francisco Cumplido, profesor universitario y alto dirigente de la democracia cristiana, manifestaba el año 67 con cierto tono de envidia ante los problemas que tenía en el Congreso, que los países marxistas, las monocracias marxistas, tienen un poder de programación y ejecución extraordinariamente eficaz. ¿Por qué? Porque existe un partido único que orienta ideológicamente al gobierno. Luego, las decisiones fundamentales no están sujetas a una revisión continua por la opinión pública, sino que son el partido y el gobierno los que las impulsan. En las democracias occidentales existe el verdadero drama de tener que armonizar una planificación y una ejecución eficaz que pueda resolver los problemas que las sociedades masas exigen en un constante desafío, y por otra parte, la necesidad de mantener un régimen democrático pluripartidista, en que las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse en el régimen político. Qué bien la planificación económica, habría que preguntarle, ¿cierto?, a los habitantes de la Alemania oriental, que saltaron el muro apenas tuvieron la posibilidad. Pero también a partir de la Revolución Cubana de 1959 tomaba a cabo en más fuerza la ilusión revolucionaria. Naturalmente ello resultaba evidente en los partidos marxistas, sobre todo en el socialista, y alcanzaba también al presidente Allende pese a su trayectoria democrática y a su formal defensa de la democracia y del pluralismo político. Si no, por ejemplo, no se entiende por qué su escolta estaba constituida por miembros del MIR y no por carabineros o detectives, hoy día diríamos de la PDI, pero en ese tiempo eran detectives, ¿no? Me tocó conocer hace algunos años a un ex miembro del MIR, había dejado el MIR a fines del gobierno de la Unión Popular, por eso lo pasó muy mal, emigró a Finlandia y estaba en mala porque había sido del MIR, y también la izquierda lo miraba mal porque había dejado de ser del MIR. Entonces ese personaje nos contaba que él había entrado a estudiar
periodismo, creo, en la Universidad Católica del Norte. Era un buen católico, pero ahí, claro, se dejó ganar por la izquierda, ingresó al MIR, fue enviado a tener formación militar en Cuba, y de vuelta entonces de Cuba, con esa formación militar, estuvo destinado a ser escolta de Allende, y jugaba al dominó con Allende, ahí en el Cañaveral, a la subida, en el camino de subida a Farellones, pero eso decía, no era un carabinero, no era alguien del Servicio de Investigaciones, sino un guerrillero del MIR. Incluso se ilusionaban con la revolución sectores no marxistas. Al respecto se puede recordar el caso de la revista Mensaje de la Compañía de Jesús, que dedicó varios números a partir de 1962 al tema de la revolución. Para sus editores, la revolución en América Latina resultaba algo inevitable y lo que cabía era solo tratar de cristianizarla. La revolución está en marcha, escribían. No oponerse a ella, más aún propiciarla, involucra evidentemente un riesgo. Nadie puede saber exactamente dónde termina la revolución. Pero la vida es riesgo y el cristianismo no es una religión de seguridades muelles, sino de generosas locuras. No se decía en forma explícita, pero el gran riesgo, como lo demostraba la experiencia histórica, ¿cierto?, con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, la cubana, es que ella degenerara en una orgía de violencia. Pero esta se justificaba y aceptaba. Lo importante era el proceso revolucionario, aunque a él debiera o pudiera llegarse por la vía violenta. Lo que llama la atención es que era tal el ambiente dominante en esa época que incluso personas muy pacíficas y sensatas se dejaban llevar por esas ideas. A fines de los años 80 nos tocó compartir con el profesor Gonzalo Rojas ahí en la Facultad de Derecho de la Católica, con algún profesor de la democracia cristiana, que decía, buenísima persona, muy tranquilo, que nunca yo me hubiera imaginado lo que había sido capaz de escribir el año 69, cuando decía que era posible concebir revoluciones no violentas y revoluciones resistibles, pero la historia y el análisis político revelan que allí donde existe revolución se dan siempre estas dos características. En efecto, la violencia es un constitutivo de la huida política, ¿cierto? También había sido partidario en esos momentos, fines de los 60, de la violencia revolucionaria. En septiembre del año 73, la sociedad chilena se encontraba inmersa en un ambiente revolucionario. La propaganda de los partidos de izquierda difundía el mensaje de que a través de la violencia legítima y purificadora debía surgir un hombre y un Chile nuevos. Ello generó un clima de creciente división y odio entre los chilenos. La sociedad se polarizó de tal forma que terminarían por unirse y levantarse todos quienes se oponían a esa revolución que debía hacer de Chile un país socialista, encabezado por las Fuerzas Armadas y de orden. Terminó por triunfar, como sabemos, la contrarrevolución. No era esa la violencia que ilusionaba y justificaba a los revolucionarios, y por eso la siguen criticando con fuerza hasta el día de hoy. Chile escogió la libertad, pero debía renacer de las ruinas en que lo había dejado el socialismo que tan enraizado estaba en el país. Esa es la misión que le correspondería concretar a las Fuerzas Armadas, encabezadas por el presidente de la República, general Augusto Pinochet. Con gran maestría y apoyándose en una amplia gama de fuentes, Gonzalo Rojas describe ese complejo proceso con particular claridad. No es del caso aquí hacer un resumen del libro. Supongo que los asistentes se lo van a leer, para que les voy a contar el final y cómo fue todo esto. Solo quisiera destacar un par de aspectos. Quizás lo más sorprendente del gobierno militar es que se inclinara por implantar un sistema económico liberal. Ello venía a chocar de manera frontal con lo que había sido la práctica chilena desde el ruido de sables de 1924. Estamos conmemorando los 100 años de ese hecho. En efecto, no deja de ser sorprendente que los militares pusieran fin al intervencionismo económico del Estado que tenía su origen en una intervención militar anterior. El presidente Pinochet tuvo que pasar por encima de lo que eran los criterios económicos estatistas que dominaban en las Fuerzas Armadas y en amplios sectores de la sociedad chilena, cuando captó que solo en el ladrillo famoso se encontraba la fórmula que permitiría a Chile salir del atraso, la pobreza y el subdesarrollo. Tenía claro que el quiebre político de 1973 se explicaba en buena parte
por el paupérrimo crecimiento económico que había tenido el país en las décadas centrales del siglo XX. Otro aspecto a destacar, muy bien desarrollado por Gonzalo, es que el gobierno militar nunca pretendió perpetuarse. El general Augusto Pinochet no fue un caudillo al estilo típico de Hispanoamérica que pretendiera identificar el régimen con su persona. Tenía claro que el régimen de gobierno de la Constitución de 1925 había fracasado y lo que correspondía era reemplazarlo con otro en el que se hubieran corregido sus vicios. Para ello, muy poco después del pronunciamiento militar, encargó a una comisión que tuvo su primera reunión ya el 24 de septiembre de 1973, ¿cierto? Muy poco después del pronunciamiento, la elaboración de un nuevo texto constitucional. Ella fue presidida, como sabemos, por Enrique Ortúzar y sus primeros integrantes fueron Sergio Díez, Jaime Guzmán y Jorge Ovalle. El resultado de su trabajo, como sabemos, sería la Constitución Política de 1980, todavía vigente. Se hicieron un par de intentos, pero ahí sigue, firme en parte, ahí trastabillando, pero sigue. Bueno, se agradece entonces a la editorial conservadora que haya reeditado el tomo 1 de Chile escoge la libertad de Gonzalo Rojas, obra que nos permite revivir y recordar cuestiones fundamentales que hoy se suelen olvidar u ocultar. Quedamos a la espera del tomo 2. Gracias. Agradecemos esta entretenida y profunda exposición de nuestro querido presentador y damos paso al autor de la obra para que nos haga su exposición. Muy buenas tardes para todos. Lo primero que hace un autor es dar las gracias porque está materialmente el libro presente. Llegó bien a última hora, pero llegó. Recuerdo la primera vez que vi un libro con mi nombre, la tesis doctoral, y es verdaderamente conmovedor. Ahora uno se conmueve menos, pero sigue habiendo una vibración en el alma al ver un producto, aunque en este caso sea, como bien se nos ha dicho, la segunda o quizá tercera edición, porque hubo una intermedia. Quizás habría que llamarla reimpresión. Así que hay que dar las gracias primero al presidente Pinochet porque tuvo la generosidad de concederme 5 entrevistas, 2 de ellas en Londres. Pude ir a verlo a Londres, a Virginia Waters, y estar con él. Fueron las entrevistas que menos me sirvieron porque él estaba en esos momentos en un estado de una cierta nostalgia, de desánimo. Las 3 anteriores que las había podido realizar en Santiago habían sido de mucho más provecho, pero hay que darle las gracias al presidente por la generosidad que tuvo en concreto conmigo al recibirme. A la comandancia en jefe del Ejército por el archivo, porque pudimos trabajar 130.000 documentos, bastantes de ellos en microfilm, otros nos permitieron imprimirlos. Es un archivo al que le tuvimos que poner un nombre porque no tenía nombre. Le pusimos a GPR, Archivo General de la Presidencia de la República. Es un archivo que le ha sido negado a otros historiadores que lo han pedido bajo ese nombre porque ese nombre no existe, sino que se lo puso este autor. Y entonces esos 2 historiadores han sostenido que yo inventé el archivo. Como son historiadores de izquierda, era ese el objetivo que tenían, que yo inventé un archivo de 130.000 documentos, una proeza realmente. Tengo que darle las gracias a la Fundación Presidente Augusto Pinochet Ugarte porque ellos financiaron la primera edición, fueron muy exigentes conmigo, me hicieron trabajar al ritmo que convenía hacerlo y no solamente financiaron la edición, sino que también los 2 o 3 ayudantes que tuve en esos momentos para ir trabajando el material. A la editorial Zigzag, que en su momento hizo un acto de confianza en un libro que era de un autor bastante desconocido y que por lo tanto podía ser un rotundo fracaso. Y a todas las personas que me recibieron, que me dieron ideas, que me dieron datos, que me entregaron esas típicas carpetas de recortes de diario, que uno acepta sabiendo que adentro hay un material que uno ya ha visto, pero que no le va a decir a la persona, ¿sabe qué más? No me... Es un gesto muy bonito de
de poner esas carpetas a disposición del autor y uno las guarda y después las sigue guardando, porque los historiadores no votamos casi nada. ¿No es así, profesor? ¿O usted vota? No voto, uno no vota. Por supuesto, esa gratitud se extiende hoy a Henry y a la editorial conservadora, que han tenido la valentía en estos momentos en que el nombre y la persona del presidente Pinochet son atacados, denostados en tantos ambientes, de hacer una segunda edición. Una valentía que le va a significar a Henry, al llevar los ejemplares a las librerías, anda tú a saber qué recepción. Cuando llegue con este libro y lo miren los libreros. Pero él sabe cómo trabajar a ese grupo de personas tan importantes en la mediación de la cultura. Una gratitud muy profunda a Enrique por su magnífica presentación. Yo echo mucho de menos a Enrique porque tomamos varios miles de exámenes orales. Tenemos unas 20, 25 anécdotas de contestaciones de alumnos que son realmente geniales, que nos hicieron reír muchísimo. Y lo que nos distinguía era que Enrique habitualmente tenía objetos sobre la mesa que le lanzaba a los alumnos cuando decían tonterías. Yo no me atrevía a eso, yo me imagino que ya no lo haces porque no se puede, ahora no se puede, uno puede ser, pero no se puede. Yo fui sancionado por el rector Ignacio Sánchez por haber conseguido que un alumno que me insultó en clase me pidiera perdón por el correo interno del curso y entonces el rector Sánchez me sancionó por abuso de poder. Imagínense hoy día si uno le tirara un objeto a un alumno por decir una tontería. Así que muchas gracias, Enrique, por volver a estar contigo, por la generosidad que has tenido de querer presentar el libro. Para Benjamín Cofré, que hizo el trabajo editorial, estaban las matrices, pero había que hacer unos poquitos retoques. Es una persona que trabaja con una gran finura y está haciendo su doctorado en historia, así que entiende de lo que está hablando. A la Corporación Cultural Las Condes, que nos ha facilitado este lugar. Aquí, además, estuvieron dos gobernadores de Chile, Rodrigo de Quiroga y Alonso de Rivera, fueron dueños de esta chacra. Así que este es un buen lugar para presentar una obra sobre la presidencia de la República. Y por supuesto una gratitud muy especial a todos ustedes, tantas amigas, tantos amigos, exalumnos queridos y personas que apoyan tanto lo que unos pocos tratamos de hacer para, como bien decía Enrique, mantener la memoria histórica de su madre en pie. Por supuesto, siempre corresponde, en mi caso por lo menos, agradecerle a Dios, tener vida, salud, y por ahora parece que quedan unas pocas neuronas para poder seguir trabajando. Les decía que trabajamos sobre 130.000 documentos del Archivo General de la Presidencia. Los 2 tomos de este libro, el próximo estará en marzo, no son sobre el gobierno de las Fuerzas Armadas y Orden, son solamente sobre la presidencia. Ese fue el foco en que trabajamos. Y por lo tanto están aquí contenidos los discursos del presidente Pinochet, trabajados. Y eso me recuerda una conmoción muy fuerte al comprobar que algunos de esos discursos habían sido redactados, como todos lo sospechábamos, los que teníamos algún conocimiento de la situación, directamente por Jaime Guzmán. Y que el presidente había hecho uno que otro cambio, uno que otro retoque. Lo pude comprobar con los originales de Jaime en la Fundación Jaime Guzmán. Jaime ha sido siempre para mí una inspiración muy especial, aunque no fui su amigo personal, pero sí creo poderme considerar un discípulo de la tercera fila. Y me dio mucha alegría ver cómo el presidente Pinochet recogía los criterios de Jaime, los modos de trabajar un concepto que Jaime tenía, como todos sabemos, era magistral oralmente, pero era también magnífico por escrito. Trabajamos toda la prensa de la época, hicimos numerosas entrevistas, partiendo por las que les comentaba al presidente, y por supuesto todas las fuentes, bueno, todas no, una gran cantidad de lo que llamamos los historiadores las fuentes secundarias, o sea, lo que se había escrito ya
sobre la presidencia Pinochet. Quiero comentarles algunas cosas de la percepción que tengo yo después de 25 años de haber escrito el libro. La presidencia en la historia de Chile es una institución muy importante. Y la conmoción que todos experimentamos por la degradación actual de la presidencia tiene que ver con la importancia que le hemos adjudicado históricamente. Desde los primeros presidentes, gobernadores de la Real Audiencia, presidentes de la Real Audiencia, gobernadores y además capitanes generales acumulaban esos tres oficios en el siglo XVI hasta el presente. La presidencia ha sido, si no la institución más importante de nuestras instituciones, una de las dos o tres más importantes, la presidencia. El profesor Bravo Lira, que en tantas cosas nos ha inspirado, escribió que la presidencia es una verdadera figura institucional con características propias del cargo y por lo tanto superiores e independientes de la persona que lo ejerce. La presidencia está en una posición independiente de quien la ejerce. Pero por otra parte, don Mario Góngora, a quien pude conocer solamente en 2 o 3 oportunidades. Es increíble que don Mario haya muerto atropellado en la puerta del Campo Oriente a 15 metros de donde fue asesinado Jaime. Hay 15 metros de distancia, 6 años de diferencia, pero 15 metros de distancia entre el lugar donde murió don Mario, murió ahí, y el lugar donde le dispararon a Jaime. Don Mario enfatizaba la importancia del carácter personal de cada presidente al interior de la institución. Dentro del régimen que acoge a cada presidente, para don Mario era muy importante el carácter, fuerte o débil, decía él, de cada presidente. Entonces, por ejemplo, si uno mira la Constitución del 33, ese texto magnífico, ahí coexistieron uno de mis ídolos absolutos, el que quizás sea el chileno más importante de la historia, don Manuel Montt Torres, una de las mayores figuras presidenciales de la historia, si no la mayor, con otros presidentes que no voy a mencionar porque puede haber algún descendiente aquí. Así que mejor no los menciono. Alguna vez las agarré yo contra don Francisco Antonio Encina y estaba un sobrino de don Francisco Antonio Encina en clase que levantó la mano rápidamente. Don Jorge Oval Silva, querido exalumno. Así que nunca más, dije nunca más. Manuel Montt por un lado y otros señores por el otro. El régimen presidencial entre el 33 y el 71 fue el mismo. Sí, el 71 comenzó a cambiar, ya hubo cambios importantes, y sobre todo el 74. Pero al interior de ese régimen había personalidades que lo asumieron en plenitud y otras que no. La persona de los presidentes en un régimen. Algo similar pasó con la Constitución del 25. Coexistieron en la Constitución del 25 un Arturo Alessandri, el Arturo Alessandri del 32, el del 20 al 25 es un personaje bastante curioso y además es previo a la Constitución. El Arturo Alessandri del 32, con otros presidentes de la República, a los cuales tampoco voy a mencionar. Solo tengamos en cuenta que el mismo año 32 hubo en Chile 6 titulares del Poder Ejecutivo, en un año. Los otros 5 entrarían en el contrapeso de don Arturo, que ocupó la presidencia a finales de ese año 32. Pero antes de él, si alguno de ustedes es descendiente de alguno de los 5 anteriores, les pido disculpas, hubo 5 señores que hacen el contrapeso de caracteres fuertes, el de don Arturo, caracteres débiles. Pero el régimen presidencial, la presidencia, siguió adelante, era una sola. Y entonces ahora sí creo que es interesante hacer presente la que me parece la primera nota característica de la presidencia Pinochet. El hecho de que es una presidencia inaugural, que tiene un carácter fundacional o refundacional. Claro, la expresión fundacional nos pone a todos nerviosos por la constituyente, ¿no es cierto?, que quería refundar Chile. Nos pone nerviosos de inmediato.
El presidente Pinochet quería ejercer la presidencia primero en acto, para después de esa praxis ir consolidando una nueva normativa. Y en ese sentido era una presidencia fundacional. La situación de extrema necesidad que los menores de no pueden ni imaginar, en la que vivió Chile hacia el 10 de septiembre de 1973, hacía necesario que el régimen presidencial fuese reformulado y que lo pudiese hacer una persona que encarnase el espíritu de la presidencia como lo habían encarnado Manuel Montt, Arturo Alessandri. Y esa persona fue Augusto Pinochet. Practicó primero la presidencia como presidente de la Junta, después como presidente de la República, y 7 años después le dio el marco con la Constitución del 80 que mencionaba Enrique. Y eso no es novedoso, se había hecho algo parecido el año 30 al 33. Portales había logrado poner en funcionamiento instituciones, también lo destaca así el profesor Bravo Lira, para 3 años después de que las instituciones funcionaban, viniese la norma jurídica a consolidarla. Una presidencia institucional consiguiente a la presidencia real. O dicho de otra manera, Augusto Pinochet fue primero presidente y después consolidó la presidencia. Por lo tanto, fue una presidencia fundacional la suya, en los hechos y después en la normativa. La segunda característica de esta presidencia es que me parece que empalma con lo mejor de las presidencias de Chile. Y de nuevo acudo a don Manuel Montt y a su lema. El lema de don Manuel, que era hombre de muy pocas palabras, su discurso, el brindis que él da cuando gana la elección de 1851, deben ser unas 22 palabras o 18 palabras, una cosa así. Es el brindis del presidente de la República. Era un hombre de petorca, de pocas palabras. Pero tenía un lema, don Manuel: orden y progreso. Ustedes van a poder apreciar en el libro la magnitud titánica del empeño del presidente Pinochet, de la presidencia Pinochet, por poner orden. Hay una palabra chilena que nuestras madres, nuestras abuelas nos enseñaron y que se ha ido perdiendo, una palabra muy bonita: descuajeringar. ¿No es cierto? Sacar de cuajo. Chile era un país descuajeringado. En el orden interior, en el orden económico, en el orden moral cultural, en el orden jurídico. Eduardo Noboa Monreal se había encargado de descuajeringar el país con los resquicios legales. La tarea de poner orden fue una tarea titánica. Pero más titánico todavía es que al mismo tiempo de poner orden, porque los seres humanos difícilmente podemos hacer estas dos cosas, las mujeres pueden hacer 2, 3, 4 y 5 cosas al mismo tiempo, pero los hombres, el presidente Pinochet era varón, difícilmente podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, poner orden y potenciar la libertad, orden y progreso, decía don Manuel Montt, orden y libertad, es muy difícil. Uno tiende a decir, primero esto, cuando esté terminado, después lo otro. Y resulta que no. Ahora, nos lo recordaba Ángel Soto hace unos días con una carta en el Mercurio, se van a cumplir en abril los 50 años del anuncio de ese hombre excepcional que fue don Jorge Caguas por la política de shock. 50 años ahora en abril del 75. Para potenciar la libertad en la búsqueda del orden. Ir dando paso a las fuerzas de la libertad, pero al mismo tiempo con un cuidado enorme para volver Chile a su gozne, a su quicio, del que había sido descuajeringado. Me parece que esa es la segunda característica del presidente Pinochet, que empalma con aquella presidencia notable de don Manuel Montt y su lema orden y progreso, que además es el mismo lema de O Brasil. Y la tercera característica que quiero comentar es la duración de la presidencia. No hay ninguna presidencia republicana más extensa que la presidencia Pinochet, obvio.
Han sido algunas presidencias de 10 días, si consideramos a la Junta de Gobierno de Grove Dávila, y quién era el tercer señor, ya no me acuerdo quién era el tercero, un caballero todavía más. La Junta de Gobierno de junio del 24, del 32. Grove, Dávila y un tercer señor, ya no me acuerdo. No, Blanche, presidente de la República, uy, ya salieron los parientes ya, a fines de año. ¿Ven? Ya aparecieron los parientes ya inmediatamente. Alguien dijo, no puede quedar don Bartolomé fuera, fue presidente a fines de año. Hay presidencias de hasta 10 días, hay presidencias de pocas semanas, de meses, de un año y medio, en fin. Esta es una presidencia de 16 años y medio, la más extensa de la historia republicana. Triplica, cuadriplica los periodos constitucionales normales. Y entonces es lógico que uno le pida, cualquier ciudadano le pida, mirando hacia atrás, magnitud de resultados. Porque la magnitud de la duración es muy extensa. Espero que ustedes puedan apreciar en el libro la magnitud de los resultados, no solamente la calidad, sino también la cantidad proporcional a la duración de la presidencia. Quiero destacar para terminar unos logros muy especiales de la presidencia Pinochet después de sugerirles estas 3 características que puedan servir de criterio para todos nosotros hacia adelante. Los historiadores procuramos no ser maestros del futuro, ni siquiera analistas del presente, pero bueno, uno puede sugerir ya como simple aficionado alguna tendencia, ¿no?, que puedan servir para las presidencias futuras, ¿no?, y que son características del presidente Pinochet y de su presidencia. La fortaleza. Porque el peso de la tarea que recayó sobre el presidente, sobre la Junta de Gobierno, sobre los equipos de trabajo, fue enorme. Por sí mismo enorme y por la contradicción que enfrentó, 2 veces enorme. Contradicción que algunos plantearon en calidad de rivales y otros en calidad de enemigos. Contradicción que no solo fue interna, sino que el presidente Pinochet y la presidencia Pinochet, por lo tanto, fue capaz de evitar 2 guerras. Si eso no es defender los derechos humanos, ¿qué es defender los derechos humanos? Evitar 2 guerras. Estamos conmemorando justamente el Tratado de Paz con la Argentina. Fortaleza. Para mirar hacia adelante. Hay que escoger personas que vayan a la presidencia y que tengan fortaleza. En segundo lugar, desprendimiento. Dice, pero estuvo 16 años y medio, ¿cómo desprendimiento? Desprendimiento. El presidente Pinochet cumplió el itinerario fijado y tomó la banda y se la puso al recién electo presidente Patricio Aylwin. Se desprendió. Cumplió perfectamente su palabra. Pero no solamente ese gesto fue un gesto de desprendimiento, sino que yo no lo viví esto porque nunca trabajé en el gobierno, creo pues uno puede decir que trabajó para el gobierno en la medida en que fue un adherente, pero no trabajé en el gobierno, por lo tanto no lo pude vivir como lo vivieron tantas personas de mi generación que dedicaron su vida al servicio público desde recién egresados. Pero me han contado que el presidente pedía mucho consejo, que era muy desprendido al acudir a otras personas para que le dieran consejo. Y aquí viene el caso la que ese ilustre maestro, don Fernando Silva Vargas, considera la frase más importante de la historia de Chile. La publicó en una columna en el Mercurio bastantes años atrás. Él estimaba que la frase más importante de la historia de Chile la había pronunciado el presidente Prieto. Cuando uno de sus ministros había llegado donde el presidente Prieto y le había dicho, presidente, tengo este problema, ¿qué cree usted que debo hacer? Y el presidente Prieto le había dicho simplemente 3 palabras, pregúntele a Bello. Y don Fernando Silva Vargas estimaba que esa era la frase más importante de la historia de Chile. Pregúntele a Bello. No dijo, haga lo que diga Bello. Pregúntele a Bello, que Bello le dé consejo. Y el presidente parece haber sido un hombre muy abierto al consejo y después tomaba las decisiones con fortaleza.
Tanto así que institucionalizó en los primeros años de la presidencia un Consejo de Estado que había dejado de existir décadas atrás, que había dejado de existir en realidad como tal consejo bastante antes, y que ojalá pudieran reformularse en una institucionalidad futura en Chile, un Consejo de Estado. Fortaleza, desprendimiento. Pero, por supuesto, la característica más neta de la presidencia del presidente es su amor a Chile. Siempre el amor a Chile en la perspectiva de la toma de decisiones. Porque hay otras perspectivas para tomar decisiones. Una es la ideología, ese conjunto de presupuestos a los cuales me debo atener y si, como lo dijo Lenin en palabras probablemente algo matizadas, pero si la teoría no calza con los hechos, pero para los hechos, la ideología, los hechos tienen que ajustarse a la ideología, a la teoría, y tomar decisiones por ideología nunca fue el planteamiento del presidente porque no tenía una ideología, fue construyendo un pensamiento, pero no tenía una ideología, y lo otro es tomar decisiones por capricho, por tincada, por ambición personal, ni una cosa ni la otra. El presidente se puede haber equivocado, se equivocó, faltaba más, obvio que se equivocó. Pero después de oír consejos y nunca guiado ni por la ideología ni por el capricho, sino siempre por amor a Chile. Los colaboradores que tuvo forman parte de ese amor a Chile, buscar siempre las mejores personas. Podemos recordar aquí a tantos, se nos van a olvidar muchísimos, pero un Miguel Kast, fallecido tan joven, un Sergio de Castro, fallecido hace poco, un Pablo Barahona y, por supuesto, los 3 miembros de la Junta iniciales, los miembros que vinieron después en la Junta, todos los miembros de las Fuerzas Armadas que se incorporaron saliendo de su hábitat habitual para hacer tareas para las que estaban parcialmente formados, no completamente formados. El amor a Chile. El libro efectivamente se llama Chile escoge la libertad. El título es mío. Uno cuando tiene que decir una cosa así, tiene que decirla. Si fuera de otra persona yo diría, me lo sugirió tal persona. No, el título es mío porque me pareció que era la síntesis, ¿no? Pero Chile no escogió directamente a Augusto Pinochet Ugarte para que recuperara la libertad. No votamos por Augusto Pinochet Ugarte. Nos dirigimos masivamente, la inmensa mayoría de la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas para que se tomaran el poder y salvaran a Chile. No conocíamos a Augusto Pinochet Ugarte. Yo estaba en 3er año de universidad, sabía que era el comandante en jefe del ejército desde hacía exactamente 23 de agosto, exactamente, ¿cuánto da eso? 8 más 11, 19 días. Pero al apoyar la ciudadanía masivamente el 11 de septiembre, hacía confianza en un hombre en concreto. No sabíamos quién. A los que vimos la televisión esa noche, nos impresionó mucho la figura del general Lee, cuando habló del cáncer marxista, que había que extirparlo. Nos impresionó menos la figura del presidente Pinochet, pero fuimos eligiéndolo, sin tener un instrumento específico para hacerlo, hasta la consulta del 80. Porque fuimos dándonos cuenta, cada uno de acuerdo a la madurez que tenía, que era el hombre que podía consolidar la libertad que los chilenos habíamos escogido al pedirle a las Fuerzas Armadas que salvaran a Chile. Y el presidente Pinochet no solamente estuvo a la altura, estuvo muy por encima de nosotros. Por Chile, por nosotros, por las generaciones futuras, el presidente Pinochet escogió la libertad. Muchas gracias. Una vez más, agradezco a nombre del Grupo Editorial Santiago y la Editorial Conservadora su asistencia, su compañía en este evento tan importante. Agradecerle
a don Enrique su presentación, a don Gonzalo estas palabras introductorias a su obra. Y sin más, quiero dejar los invitados a un pequeño ágape a la salida del recinto, donde además quisiera recordarles que pueden adquirir el libro a un precio de oferta. No desperdicie esa oportunidad de además poder llevárselo autografiado por don Gonzalo, que los va a estar firmando ahí al lado. Así que están todos invitados, muchas gracias. Tu aporte mensual es esencial para mantenernos en funcionamiento y seguir generando contenido relevante. Chema Librería, en el Caracol de Razabal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es más 569-351-85474. La comida árabe más sabrosa de todo Chile, con nuestros amigos del restaurante Beirut, ubicados en la Avenida del Mar, La Serena. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores.